¿Qué es la renta básica de los iguales? Al nacer como renta básica, decíamos que la caracterizaba el ser individual, es decir, que se concedía a la persona, no a la familia, que era universal en el sentido de que era para todos, pero que también era no contributiva, y tercero, que era incondicional también en el doble sentido de que no dependes del dinero que tengas. El ciudadano no depende para cobrar la renta, si es rico o pobre, del dinero que tiene, pero tampoco del mercado de trabajo. Es decir, no se le exige al ciudadano, sujeto del derecho a la renta básica, que tenga que ir al mercado de trabajo para poder acceder a la renta básica. Simplemente por el hecho de nacer ya percibe la renta básica. Ahora bien, esto no sería suficiente para las gentes de Baladre, que nosotros de alguna manera queremos utilizar este concepto como un instrumento para cambiar la sociedad. Le añadimos aquellas otras características que definimos como de acción política. ¿Cuáles son? Primero decimos que una de ellas es la equidad. Quiere decir que todas las personas, todos los ciudadanos tienen derecho a percibirla y van a percibir la misma cantidad. La cantidad que se va a entregar como renta básica tiene que ser igual a lo que definimos como umbral de pobreza, porque este es uno de los objetivos de Baladre en el corto plazo, es erradicar la pobreza. Por eso hablamos de que la cantidad sea igual al umbral de pobreza. Quien tiene el umbral de pobreza ni es rico ni es pobre. Y además añadimos como otra definición nuestra para entender este punto tan importante, que lo retomaré también después, es que quien tuviese o ingresase la mitad del umbral de pobreza sería pobreza severa. Tenemos entonces otro punto, que es el que llamamos el de participación ciudadana. Aquí, para recuperar valores de la izquierda, hemos pensado que la renta básica no se le podía ni se le debía entregar a cada ciudadano completa, sino que la hemos dividido en dos partes. Una parte que le llamamos la renta básica en mano y la otra parte que es la que se dedica a formar, crear un fondo que llamaremos fondo de renta básica, para este fondo dedicarlo a ampliar, a mejorar los bienes públicos. Bienes públicos como mejorar la salud pública, la educación pública, el transporte público, la vivienda que sea pública, hacia las calles, etcétera, etcétera. Es decir, es en este momento cuando para nosotros la participación ciudadana, el concepto toma sentido. Los ciudadanos se sientan para decidir en qué gastan lo que ellos tienen como renta básica. Y segundo, no solamente lo deciden en qué se va a gastar, sino que también van a ser parte de la gestión de esas inversiones, como del seguimiento, para ver si la realización se cumple de acuerdo con lo decidido en esa asamblea de participación ciudadana. Tenemos otro punto, que este es mucho más de largo plazo, pero lo introducimos, que es lo que llamamos refundación de todas las prestaciones sociales. En el sentido de que en este momento el que pasa por el mercado de trabajo tendrá derecho a pensión, el que pasa por el mercado de trabajo, si está el tiempo suficiente, tendrá derecho al paro, la mujer que se casa y tendrá que casarse, si se queda viuda tendrá derecho a la pensión. No, en nuestro, digamos, en nuestra manera de querer administrar esa renta básica, lo que decimos es que todo eso se elimina. ¿Por qué se elimina? Y se refunde en la renta básica. Porque un niño cuando nace, o una niña cuando nace, pasa ya automáticamente a percibir la pensión, el subsidio de paro, las becas, etcétera, etcétera. Ya no necesita depender de contingencias para disfrutar de esa cobertura que asegura su vida con autonomía e independencia. Y finalmente hablamos, que este sí que es un punto importante que retomaremos, que es el de la participación, en el sentido de que nosotros queremos la movilización política y ciudadana para conseguir la renta básica. Hablamos de opciones políticas. Nosotros no queremos una renta básica para el pueblo sin el pueblo.
Lo que queremos es que el ciudadano se moviliza porque entiende que la renta básica es una ventaja para ellos. ¿Quiénes tienen que hacer efectiva la renta básica y cómo? Hasta este momento hablábamos del sujeto, el ciudadano. El ciudadano recibe la renta básica. Pero vemos que el ciudadano es un sujeto pasivo. Vemos que si los pensionistas, las pensiones piensan que no son suficientes, son muy pocos los pensionistas que se movilizan. Los parados que están sin subsidio no se movilizan. Si les dan el paro, bien, y si no, es decir, está el sujeto pasivo, que yo iría más lejos. Incluso el que va a votar es un sujeto pasivo. Tiene un derecho ciudadano a elegir representantes y lo utiliza cuando le llaman. Y allá va, deposita el voto y ahí se acaba. Son sujetos pasivos. Lo que nosotros estamos proponiendo, primero ya decimos que tiene una lectura anticapitalista. ¿Qué quiere decir? Que tiene una carga ideológica y política terrible que va contra el sistema. Luego nos tenemos que movilizar políticamente. Entonces ya hablamos de sujetos sociales activos. Esos somos los, digamos, sujetos que tenemos que luchar por la renta básica. Pero tenemos que convencer al sujeto pasivo de la importancia de este derecho para su vida, para que también se convierta en sujeto social activo. Decíamos cuando las características que nosotros queremos, una de las características es que la renta básica sea, digamos, conseguida por la gente que se moviliza, es decir, por el sujeto social que se moviliza políticamente. Porque a nosotros no nos interesa la renta básica para los ciudadanos ni por los ciudadanos, si no es para la transformación social. Nosotros pensamos que ese sujeto no debe pensar en la renta básica como un bienestar individual, sino como miembro de un colectivo que a su vez quiere transformar el capitalismo para que en aquella sociedad tampoco tengamos ya que recibir la renta básica, porque la renta básica solo es un instrumento para luchar en el capitalismo. No, en la sociedad que sea alternativa, la renta básica ya no hará falta. Bueno, para finalizar, ¿cuáles cree usted que son los retos que se le presenta en la actualidad a la renta básica de los iguales? Los primeros retos, creo, para mí, los más próximos, los más inmediatos, de entrada yo diría, es aquellas organizaciones directamente autoproclamadas como de izquierdas, asuman la renta básica como un instrumento de transformación. Este para mí es el primer reto, porque curiosa y paradójicamente, como han cooptado con el poder capitalista, se han convertido, digamos, en interlocutores del sistema y ya no están por la renta básica, no están por la transformación del sistema. Entonces el reto principal es cómo nosotros, sujetos muy pequeños, de un grupo muy pequeño, nos convertimos en un sujeto lo suficientemente grande como para iniciar la transformación a otra sociedad. Este es el reto fundamental, porque en nuestros estudios, en los que hacemos, sí que demostramos que la renta básica no es un problema ni económico ni financiero, es un problema político, un problema de voluntad política. El sistema no va a dar la renta básica, hay que arrancársela como otros derechos. Yo algunas veces ya lo hago como eslogan: los derechos se ganan luchando, pero si no se continúa luchando por defenderlos, se pierden. Cuando se le ríen en una democracia, no cobra nada por un puto trabajo, después lo deporta porque hace mucho el pago. Odio estos países tan desarrollados, los que en el pasado trataban con esclavos. Explotación colonialista, ahora cierran las fronteras para perderlos de vista. Sociedad caníbal, capitalista, sociedad caníbal, capitalista, sociedad caníbal, capitalista.